En esta esquina, político, revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, Joseph Stalin. Al otro lado, tenemos a un político y abogado estadounidense que ejerció como el 32º presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En la esquina superior derecha nos acompaña el militar, escritor, político y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido en 1940 a 1945. Sir Winston Churchill. Y por último, pero no menos importante, se encuentra ahí parado el dictador, líder del partido nazi y portador del bigote más famoso del mundo después de Charles Chaplin, Hitler. Hoy, estos 4 hombres batallarán por sus ideales y solo podrá salir victorioso el lado que posea los medios suficientes para asegurar un futuro estable para el mundo. ¡Que comience el encuentro! Septiembre de 1939 fue el año en el que inició uno de los sucesos más grandes y brutales de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Este fue el escenario en el que 4 titanes midieron sus recursos, estrategias y planes para salir victoriosos. Con un enemigo general, el grupo de los aliados fue creado para acabar con las ambiciones y estragos de Hitler, el comandante nazi. Este grupo estaba compuesto por varios países, pero los que toman más protagonismo en esta historia de hoy fueron Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Los alemanes se aseguraron de ir tomando todos los países que podían, y a su vez también fueron arrasando con todo aquel que se oponía a su conquista. Al ver esto, los gobiernos de los demás países entraron en alerta y se prepararon para una guerra inminente. Algunos se aliaron a los alemanes, ya que compartían objetivos y tenían las mismas ambiciones. Entre estos países, los más importantes fueron Italia y Japón. Es así que el grupo del Eje nace con esta unión. Los bandos estaban preparados para el enfrentamiento en una guerra que duró casi 6 años. Los nazis cometieron actos atroces, lo cual incentivó el movimiento tanto técnico como tecnológico de la oposición para poder acabar con la guerra lo antes posible. Hitler, nacido en Austria en el año 1889, crecería para convertirse en uno de los dictadores más conocidos del mundo. Con su sueño de ser artista frustrado, al ser rechazado de la Escuela de las Bellas Artes en Viena, fue uno de los soldados que defendió a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo, fue creando un rechazo hacia la comunidad judía, lo que tuvo como consecuencia masacres hacia esta comunidad, al llegar a ser el Tercer Reich en Alemania. Su ideología prometía al pueblo alemán mejorar el estilo de vida para el ciudadano promedio. También proclamó a los judíos como el problema principal, ya que monopolizaban los ingresos y según él dañaron el mercado en Alemania. Hitler quería ampliar su poder por toda Europa y el mundo, por lo que empezó con la toma de Polonia, ocasionando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, Winston Churchill es un signo de fortaleza y poder para el pueblo inglés. Nacido el 30 de noviembre de 1874, fue un gran comandante y un excelente orador. Gracias a él, se tomaron decisiones y movimientos contra el partido nazi para darle esperanza y fortaleza a los ingleses, y así disminuir el miedo provocado por la guerra. Con muchas cuestionables acciones en su vida y con ataques al pueblo de la India, este polémico personaje fue un pilar en la Segunda Guerra Mundial. Toda su vida formó parte en conflictos bélicos, ya sea al fondo de Eurasia o como líder en Inglaterra. Su vida consistía en dar una imagen de elegancia y al mismo tiempo de inquebrantable fortaleza, y cuando el tiempo de hacerle frente a los nazis llegó, él se desarrolló de manera efectiva junto a sus aliados en armas.
Joseph Stalin nace en diciembre 18 de 1884. Hijo de una familia pobre pero con ideología cristiana, fue criado para convertirse en un cura. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. Tras una infancia y adolescencia conflictiva, Stalin se uniría al partido bolchevique en 1905, impresionando a todos y en principal al líder del grupo Vladimir Lenin. Lamentablemente, este aprecio y respeto a Stalin era por su habilidad de convencer a la gente y sobre todo por sus métodos poco ortodoxos, pero agresivos para reunir dinero para el partido político. Stalin creció para convertirse en un hombre adicto al poder, pero completamente paranoico con todo aquel que amenazara con quitárselo. En la Segunda Guerra Mundial, él se encargó de hacer el ataque que terminó con la vida de Adolfo Hitler y ayudó a los aliados con sus recursos y poder militar. Franklin D. Roosevelt nace en la gran ciudad de Nueva York el 30 de junio del año 1882. Siendo hijo único de una familia exitosa, se convierte fácilmente en uno de los graduados de la prestigiosa Universidad de Harvard, y poco después se lanzaría para el Senado en la ciudad de Nueva York. Roosevelt se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial tras un ataque por parte de Japón a Pearl Harbor. Esto dio paso a que todos los recursos estadounidenses se concentraran en terminar la guerra, siendo ellos los defensores de la democracia. Roosevelt se lanzó 4 veces como presidente de los Estados Unidos y ganó las 4 elecciones, ya que él pensaba que el cambio en medio de la guerra podía ser catastrófico para los Estados Unidos. Lamentablemente, en el año 1945, antes del final de la Guerra Mundial, él falleció debido a sus malas condiciones de salud. Al juntar todas las piezas en el tablero, estos 4 líderes dieron todo de sí para luchar por lo que cada uno creía era lo correcto. Como cierre, esta batalla creó uno de los instrumentos bélicos que hasta en la actualidad es el más temido por la raza humana, la bomba nuclear. La verdad, fue tanto el despliegue de poder y de miedo que simplemente se terminó con la guerra de forma definitiva. Y como se dice comúnmente, el resto es historia. Es increíble conocer las vivencias de la Segunda Guerra Mundial, ya que marcó un precedente para el mundo en el que vivimos ahora. También es importante conocer a los líderes que estuvieron detrás de toda esta guerra y conocer sus pasados y sus vidas que los llevaron a tomar el poder y manejar las cosas como lo hicieron. Muchas gracias.